Bueno, pues buenos días a todos. Retomamos nuestras sesiones del Congreso. Hoy tenemos a Leopoldo Larrubia de Prado y a Borja García Ferrer. Paso brevemente a hacer una mínima presentación. Borja García Ferrer ha estudiado filosofía aquí en la Universidad de Granada y ahora se encuentra haciendo los estudios de doctorado. Va a empezar con un trabajo de investigación sobre Heidegger y las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Y bueno, creo que también nos va a hablar hoy un poquito de eso. Y su ponencia se titula El olvido del ser en la sociedad de la información. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a las personas que me han invitado a estar aquí para que aporte mi granito de arena a la hora de reflexionar sobre una problemática tan actual, tan acuciante y tan representativa de nuestro tiempo, como es el malestar en la cultura que nos azota y que nos reúne hoy aquí. Para ello, voy a valerme del trabajo de fin de máster que presenté la semana pasada, bajo la dirección de Óscar Barroso, y voy a intentar mostrar la vigencia o la actualidad que posee la decadencia heideggeriana, o pensada según Heidegger, en el ámbito concreto del sistema global de información y comunicación, a través de una crítica de patología de civilización y de las patologías sociales asociadas a ellas, desde una perspectiva interdisciplinar en la que trato de conjugar la mirada holística de la filosofía con el valor cognoscitivo que nos brindan las ciencias sociales y la ciencia humana. Dicho esto, paso sin más dilación a pronunciar mi discurso, que lleva por título El olvido del ser en la sociedad de la información. Occidente en su totalidad está enfermo. Más allá de la consabida crisis económica que atraviesa, el espíritu occidental es decadente porque constituye un caldo de cultivo de acuciantes patologías civilizatorias que se corporeizan en enfermedades concretas y perceptibles, a saber, el envés fenoménico de las diversas expresiones ontológicas que implica la decadencia, o, con Merleau-Ponty, lo visible de lo invisible. No se trata desde esta perspectiva de los disturbios, anomalías o trastornos psíquicos que han venido acaparando a nivel individual la atención de los psiquiatras desde los orígenes de su embrionaria disciplina, sino de modos de ser transindividuales e inmanentes articulados en torno a una visión del mundo compartida por todos nosotros que configura un malestar clandestino, pero tácito, en la vida en cuanto tal, con anterioridad a la distinción entre normalidad y anormalidad. Parafraseando a Marx, la sospecha freudiana del malestar en la cultura se expande por Occidente como un espectro, pues, si bien lo experimentamos oscuramente en la plenitud de su pujanza, consiste en un malestar subrepticio, ciego y en ocasiones distante. Pero, por mucho que resulte imposible contemplarla fijamente a los ojos, no cabe duda de que nos encontramos ante una realidad aparentemente incontestable que yace latente de forma ubicua en la trastienda ontológica de las manifestaciones enfermizas que nuestra cultura alberga por doquier, de tal manera que atraviesa la totalidad de nuestras vidas, les da forma y las deforma. Si bien es cierto que la decadencia occidental extiende su influencia a través de la totalidad de fenómenos que entretejen el mundo de la vida, en la época de la técnica, desde la operacionalización de las relaciones personales hasta la construcción estratégica del currículum, pasando por el expolio del Amazonas o la reducción de la política a la acumulación de existencias ideológicas en programas oportunistas, su acuciante sintomatología representa un reto inaudito para el pensamiento crítico en el caso de la sociedad de la información, ya que la singularidad de nuestro estilo de vida se halla cada vez más sobredeterminada por la transformación vertiginosa que ha experimentado y que continúa experimentando el escenario mediático a partir de la irrupción, a mediados del 900, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dando lugar a la tercera gran revolución de la historia, como lo ha definido Rabonnet, tras la escritura y la imprenta. Y es que, lejos de los problemas de acceso iniciales que supone la brecha tecnológica, prácticamente constituye un privilegio a día de hoy no tener que acudir a la red o ver lo más próximo en lugar de la televisión, en lo que constituye un proceso gradual y expansivo de pantallización de la vida en toda regla, por el cual el mundo se convierte inexorablemente en pantalla, el busto parlante informativo que todo lo abarca y todo lo invade.
No nos pasa desapercibido que, a ojos vistas, los ríos de tinta vertidas por todo un lujo de filósofos y científicos antroposociales en torno a los daños y perjuicios que generan los medios de comunicación de masa en la sociedad y en la cultura, podrían atenuar el interés de semejante empresa bajo miradas escépticas. Sin embargo, pensamos que el devenir del hecho tecnológico en la infoesfera no ha sido meditado aún a la altura que se merece, en lo que respecta al potencial patológico que comprenden sus profusos dispositivos y sus procedimientos, no ya en el sentido evidente según el cual todavía no se ha identificado y permanece en la conciencia colectiva bajo el modo del olvido, sino que es ampliamente pensado y sentido impensable, de tal manera que está a la base del malestar preponderante, lo cual clausura el horizonte del saber, mientras que lo recluye en el saber hacer agitado de una tecnología mal pensada. Tal vez esto se deba a que aprehender la profundidad del sentido que se oculta tras la gran celeridad con que nos salen al paso las nuevas tecnologías de la comunicación, exige tomar cierta distancia histórica, de modo que la fuente real y básica del desatino preponderante no sean sino las dificultades nada insólitas que plantea siempre comprender a fondo cualquier realidad novedosa. Al fin y al cabo, estoy con Hegel en que la filosofía siempre llega demasiado tarde, que es tanto como decir, la lechuza de Minerva solo alza su vuelo en el ocaso. Lejos de pertenecer al ámbito de las ocurrencias arbitrarias, hay que entender el actual predominio de las tecnologías de la información a la luz de la historia de la metafísica ontoteológica, esto es, la historia de la que el ser mismo no hay esencialmente nada. Se trata concretamente de un modus operandi histórico y vital de su última figura, a saber, el Gestell del alemán, estructura de emplazamiento o armazón, la relación ontológica demandante dispuesto por la que los postulados teóricos de la metafísica tradicional cristalizan en la estructura material de lo efectivamente real como perfeccionamiento ilimitado, más allá de toda crítica, en lo que constituye la consumación fáctica del máximo peligro. En este sentido, el Gestell no consiste en un objeto maquinal entre otros, sino más originariamente un modo de acaecer de la verdad, una destinación del sino que integra un sistema operatorio de ajustes y regulaciones, entre los que destacan las omnipresentes tecnologías de la información. Desde este punto de vista, resulta inteligible el fondo patológico que enmascara el fenómeno de la comunicación instantánea, en virtud del cual la Tierra se satura y encoge en un cuasi nada, o, si se prefiere, en un todo simultáneo y homogéneo, mientras que lo gigantesco amenaza, bajo una diversidad de máscaras sin precedentes, con hacerse cada vez más pequeño o, en términos actuales, miniaturizarse. No obstante, lo más cercano en un sistema de coordenadas cartesiano, es decir, en el sentido de la Distanz, en alemán, no tiene por qué ser en absoluto lo que se halla menos lejos de nosotros, en el sentido de la Ferne. De hecho, el desalejamiento del alejamiento supone una cercanía engañosa, en tanto que entrelaza lo más lejano con lo más cercano de un modo difícil de desenmarañar, en un horizonte de percepción ampliado artificialmente en función del cual reduce el acontecimiento del ser en su estado naciente, o sea, lo indisponible por antonomasia, a lo que está ahí ante los ojos o a la disposición del arbitrio humano, de tal manera que desprecia la singularidad y el aura de la cosa misma, hasta tal punto que los lejanos planetas, por decirlo con ser y tiempo, están más cercanos a nuestros ojos o más salidos de lo oculto que los circuitos encima de nuestro escritorio y en el interior de nuestros bolsillos. Como consecuencia de ello, lo extraño ha dejado, paradójicamente, de extrañarnos, en el marco de una inquietante atmósfera de banalidad, indolencia, hipocresía y creciente hiperfobia, donde se gestan graves dilemas morales como son la ética a distancia en la época del mando a distancia televisivo o la complicidad involuntaria entre el terror y los medios. Un ejemplo revelador al respecto. La retransmisión artificiosa y espuria de la Guerra del Golfo a cargo de la CNN, seguida en vivo y en directo desde el mismo día de su explosión por millones de espectadores en sus confortables hogares, como si de un espectáculo deportivo, el cotilleo o un spot publicitario se tratase, pasa por alto la diferencia onticontológica heideggeriana entre la dimensión vertical del acontecimiento, de venir a presencia un mundo o un horizonte de sentido, por ejemplo, la experiencia de la muerte infieri, tan solo experimentable desde la perspectiva ser a la mano, y la dimensión horizontal del mundo de sentido ya acontecido, presente y representable, desde el enfoque ser ante los ojos, por ejemplo, los cadáveres ya filmados,
En este sentido, lleva a cabo la construcción a placer y sin ningún esfuerzo de la guerra en toda su cotidianidad como un teatro, habilitado por todo un compendio de cámaras fotográficas y dispositivos de vídeo acomodados estratégicamente en cada ángulo de la contienda, junto al ritmo que marcan las oportunas narraciones sobre los detalles del enfrentamiento por parte de los corresponsales, en lo que constituye un emplazar que provoca a la physis a que suministre imágenes morbosas según un plan preestablecido, a saber, captar el mayor número posible de adeptos televisivos. De este modo, la guerra convertida en espectáculo, o si se quiere, la muerte en la imagen, persigue la máxima eficiencia posible y se halla dirigida y asegurada en esta línea. Entre tanto, el ser continúa impensado, mientras que la lejanía, como ya hiciera el desierto de Nietzsche, ha crecido, pues una cosa es tener noticia de algo y otra muy distinta, reconocer ese algo en tanto que algo. Como es sabido, los medios de comunicación de masas se sirven, con el afán de ganarse el preciado favor de la audiencia, de un amplio abanico de estrategias diseñadas para dirigir y asegurar la mayor eficiencia posible a la hora de manipular técnicamente el mundo, en un marco competitivo donde el canibalismo empresarial, las fusiones-adquisiciones, las participaciones cruzadas o el sensacionalismo están a la orden del día con tal de llegar a todos, en todas partes y en todo momento. Pues bien, la interminable lluvia de signos y estímulos que nos asaltan y agitan en virtud de sistemas ópticos y microelectrónicos más que insospechados, ocupan un lugar paradigmático al respecto. Por una parte, suscita en el hombre una distracción excitada que se traduce en desorden por déficit de atención y dislexia, así como sentimientos de histeria y pánico que desafían al hombre a que solicite incondicionalmente todo lo existente como existencia y asuma, de este modo, el protagonismo del producir por producir en cuanto sujeto de toda usura. En este sentido, la producción del hombre como demandante posee un sesgo trágico, pues habitar la dimensión de la provocación no responde a ninguna apuesta racional o voluntaria, sino que formamos parte constituyente, junto a las propias tecnologías de la información, de su proceso interno, con lo cual no escapamos a la imposición exhaustiva del Gestel, no ya solo en la infoesfera, sino a nivel planetario. De aquí la concepción heideggeriana del hombre como lugar abierto, claro o brecha por donde penetra lo otro de sí, esto es, el desvelamiento del ser que lo envía históricamente, confiriéndole una identidad metafísica justa y adecuada. Por otra parte, la sobreexcitación que conlleva el bombardeo semiótico rebasa los límites individuales, con lo cual arrebata al hombre la potestad sui para ponerse en obra y discurrir por cauces diferentes, en lo que constituye lo patológico en su sentido más radical. Es más, este ser en la imposibilidad implica la claudicación de la responsabilidad heideggeriana de hacer por ser en la existencia, que se funda en el carácter abismal del ser y, en esta medida, consolida la mediocridad y el allanamiento preponderantes en las sociedades superorganizadas del neoliberalismo reinante. La sociedad de la información pone de manifiesto, por lo tanto, que el peligro técnico no radica fundamentalmente en hipotéticos eventos como el holocausto nuclear o la catástrofe ecológica, sino que ya ha alcanzado al hombre en lo que concierne a su relación originaria con el ser. El resultado no puede ser más desalentador. El ser en el mundo se torna ser frente al mundo, de manera tal que el hombre, nacido para nacer, no se encuentra en ninguna parte consigo mismo, pues ha roto la nervadura o el quicio con el mundo que permite experimentar la interpelación de la alteridad con vista a crear, como diría Deleuze, una tierra nueva. Con el objeto de calmar el malestar y la angustia que genera la nada nula y vacía, este ser fantasmagórico, tan indefenso como desconcertado, introduce en su vida una autocontradicción práctica y existencial según la cual se pierde a sí misma, o mejor dicho, acontece en su impropiedad, dando lugar a una existencia errática que vagabundea sin rumbo ni asidero, en la intemperie y a la deriva, volcada en la solicitud ancilar de lo que está ahí ante los ojos, esto es, velocidades infinitas que se confunden en su irresistible exuberancia con la nada incolora que recorren, sin naturaleza ni pensamiento. Así pues, el desarraigo o desasimiento trae consigo, en la terminología de ser y tiempo, una caída en la inautenticidad o desistimiento que representa, como ocurre en ciertos procesos neuróticos, una huida hacia adelante, una organización obsesiva de la carencia que desemboca en hábitos depresógenos tan generalizados como la tecnoadicción, la movilidad y el sueño insuficientes o la hiperfagia. Con todo,
lo más inhóspito es que, a pesar del ajetreo desenfrenado y el vértigo febril que le caracterizan, asistimos a un devenir aparente, en tanto que tan solo da lugar a novedades evanescentes, sueños mágicos y sutiles de ingenio que enmascaran la cruda realidad de la penuria y su cobarde necesidad de encubrirse. Vistas las cosas así, es de recibo detenerse de manera ilustrativa en dos modalidades del desistimiento emparentadas con el semiocapitalismo. En primer lugar, la avidez de novedades o el impulso de hacer de lo nuevo lo mejor en aras del placer de ver, presenta síntomas tan mórbidos como el estrés del tiempo, la incertidumbre, la ansiedad, la neurastenia, la paranoia o el delirio endógeno, y posee tres rasgos fundamentales. 1. La falta de paradero. 2. Perseguir frenéticamente nuevos estímulos en lugar de demorarse en ellos para tratar de comprenderlos, es lo que constituye la tragedia de la filosofía, como decíamos ayer. La excitación y la inquietud hacia los nuevos estímulos y sus cambios, en tercer lugar. En segundo lugar, la hiperexpresión o la invención de realidad, o sea, la operación que realiza el psicótico mediante procesos de sobreinclusión elaborados para captar el significado de la multiplicidad de estímulos que demandan nuestra atención. Posee dos consecuencias nefastas para la salud. De un lado, conduce el autismo, esto es, la desdicha del ser con la gente. De otro lado, contribuye a empobrecer la competencia crítica a la hora de interpretar, lo cual alcanza su eco en el mundo del arte y de la educación a través del fenómeno de la desilusión estética y del analfabetismo denominado iletrismo, respectivamente. Si reparamos en ambos, resulta evidente que tanto la avidez de novedades como la hiperexpresión consolidan el monopolio del pensamiento calculador en detrimento del pensamiento meditativo o naciente, que piensa en pos del sentido que impera en todo cuanto es. Y es que, en la época de la técnica, el cálculo no designa ya la simple práctica del saber matemático, sino que constituye una ley fundamental del comportamiento humano, de modo que cualquier cambio espontáneo, ligado al crecimiento intrínseco de las cosas, es rechazado, excluido o, lo que es peor, condenado a la superfluidad. Pues bien, el predominio del pensar que calcula conlleva la quiebra de la actitud de escucha necesaria para que advenga el ser en su verdad y, por ende, una anemia de realidad que desemboca, en virtud de cierta inseguridad existencial, en acuciantes patologías del criterio, de las que hablaba ya Óscar Barroso, cuyo alcance estriba en la ausencia de juicio y discernimiento de cara a poner medidas o establecer reglas mínimas en la multiplicidad. En resumen, podemos concluir que el triunfo de la instalación manipulable del mundo da pie a una existencia encarcelada, despreocupada en absoluto por la verdad del ser y ocupada en el recreo inaudito de su errancia hasta el paroxismo. Sin embargo, a pesar de andar al borde de precipitarse allí donde tan solo va a ser tomado como existencia, el hijo de la edad del plástico insiste y persiste en lo meramente disponible, niega la evidencia e incluso presume suntuosamente de ser el amo y señor de la Tierra, jactándose del vertiginoso progreso científico-técnico que presenciamos atónitamente. Dado que, según las consideraciones heideggerianas más elementales, el agente patógeno de la decadencia no es algo que se muestre como tal en el examen, sino que más bien existe porque se hurta a nuestra mirada, lo más razonable que podemos hacer en el punto de acometer la terapia es poner entre paréntesis la praxis médica orientada al dominio de los fenómenos de la enfermedad, con el afán de construir técnicamente la salud, para escuchar el rayo de la catástrofe con cautela y consideración, en la línea de la etapa precientífica de nuestra experiencia de vida. Desde este punto de vista, las enigmáticas palabras del poeta, donde está el peligro crece lo que salva, constituyen un punto de partida ineludible porque, al fin y al cabo, donde algo crece tiene allí echadas las raíces y desde allí prospera. Para dilucidar lo que salva en la técnica moderna, Heidegger advierte en la pregunta por la técnica que el Gestell es la esencia de la técnica en el sentido de un otorgar. En la misma medida en que impone al hombre la producción absoluta del ente por la sola voluntad procurando su incuria, le otorga nada más y nada menos que la posibilidad de experimentar el desvelamiento del ser en su verdad y desfondar de este modo el nihilismo tecnológico que nos azota en pro de un nuevo porvenir metafísico. De hecho, el desocultamiento del ser trae a presencia un horizonte de sentido que implica cierta unidad, unas verdades compartidas y un ethos común, pero a su vez oculta necesariamente otras muchas posibilidades de existencia, de tal manera que el sino de nuestra época no constituye, por mucho que prevalezca en todas partes, la fatalidad de una coacción, a pesar de las interpretaciones trasnochadas
que alinean la filosofía de Heidegger en las filas del nazismo. Por otra parte, la ambigüedad de la técnica entendida como fármaco corrobora, salvando las distancias, la intuición marxista de que la técnica es, en cuanto a mejor versión del capital fijo, veneno, porque convierte al obrero en un simple apéndice de la máquina y anula su singularidad, pero a su vez la técnica es remedio, en tanto que constituye el factor decisivo de la producción de cambios en la estructura social de clases y, por lo tanto, en la superestructura política y estatal. Sin embargo, la concepción del hombre como brecha de la que hemos partido desaconseja depositar la esperanza en remedios técnicos u orientaciones éticas de cara a salir de la crisis, de tal manera que las propuestas humanísticas no nos sirven, ya sea el modelo renacentista o el ilustrado. Ahora bien, que el hombre dependa, por así decirlo, de un favor del ser para dar un salto en el vacío, no significa que pueda permitirse el lujo de mantenerse con los brazos cruzados, sino que lo propio solo puede ser abierto en la medida en que el pensamiento se haga cargo de la máxima impropiedad, pues para ser genuino, el movimiento emergente de la creación implica tanto entregarse al mundo como hacerlo. Se trata, en este sentido, de avivar sin tregua, incluso en las ocasiones más insignificantes, la llama de la escucha mediante la rememoración del misterio, a la espera de que el acontecimiento nos obsequie con una nueva tierra en cuya alborada la humanidad pueda florecer nuevamente. Soy consciente de que nuestra propuesta terapéutica posee, hasta este punto, un cariz demasiado intelectualista, pues da la impresión de que no nos ofrece las armas que requiere hacer frente a la indigencia práctica y efectiva de la infoesfera. ¿Cómo podría traducirse entonces la actitud acechante del hombre en el plano ontológico en la temporalidad del vivir? En la línea de la jovialidad nietzscheana, la propuesta de Heidegger a este respecto se cifra en asumir una actitud de serenidad, con el objeto de resistir a la prepotencia de la técnica y menguar, de esta forma, la plebeya pleitesía que rendimos a su cortejo triunfal, en lo que constituye el reverso de la actitud por la que nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo técnico que podríamos denominar apertura al misterio, o sea, la apertura al misterio y la serenidad para con las cosas se copertenecen. ¿Pero en qué consiste, según Heidegger, la serenidad? Desde luego, de ningún modo consiste en arremeter ciegamente contra los dispositivos que conforman la maquinaria global de información, o, lo que es lo mismo, acompañarlos y acatarlos sumisamente, sino que se trata, como diría Nietzsche, de convertirnos nuevamente en buenos vecinos de las cosas más cercanas, es decir, habitar jovialmente el aquí y ahora del extravío actual para consumir sus estímulos con moderación, dejar que descansen en sí mismos de tal manera que podamos desembarazarnos de ellos en cualquier momento y renunciar a dejarnos informar como algo que no nos compete propiamente. Esto supone cultivar una serie de hábitos irreverentes que recogen el guante del complejo juego del mundo que hablaba Foucault, ante la crisis crónica de la histeria comunicativa, tal y como Sloterdijk advierte desde la óptica del quinismo que expresa modélicamente la figura de Diógenes. Si bien es cierto que no tenemos derecho a evadirnos de los campos colectivos de excitación que habitamos, pues pertenecemos al mundo, debemos negarnos a participar en ellos de vez en cuando, provocando cortocircuitos, o sea, alterando los inputs estresantes que recibimos. Desde este punto de vista, la tarea de la filosofía en nuestra época sería demostrar que un sujeto puede ser interruptor de la información y no un simple canal de transmisión que sirve de paso a las epidemias temáticas y oleadas de excitación. Por su parte, Safransky aboga por desarrollar un sistema cultural de filtros de cara a la protección inmunológica de nuestro espíritu, en base a prácticas como actuar con menos rapidez, posibilitar el capricho, fomentar el sentido de lo local, mostrar capacidad para desconectar, etc. En cualquier caso, no debemos ignorar la dificultad que supone llevar a cabo semejantes acciones bajo el signo de la sociedad de la información, en la medida en que la no comunicación es también un acto comunicativo en la red global, como revela la función de stand-by que poseen los teléfonos móviles. Se trata, de hecho, de una tarea heroica, si tomamos en consideración que la propia estructura del ser favorece el olvido de las posibilidades de existencia que se ocultan tras toda donación de sentido, la tendencia esencial del Dasein en cuanto yecto a caer en la vida en publicidad y el poder panóptico y omnímodo del que hace gala el Gestel en el mundo de la vida. Desde esta óptica, el concepto de serenidad no constituye un desenlace místico negativo de la ontología heideggeriana, ni justifica el statu quo de la reificación humana por mor de una crítica demasiado general y suave de la tecnificación, como opina Adorno.
sino que abre un horizonte ético-político donde cabe inscribir pautas emancipadoras, con vistas a que la mirada excéntrica del hombre encamine la extradición que experimenta respecto a todo mundo hacia una tierra ignota, donde la tenaza de la planificación y computación, de la organización y de la empresa automatizada no tenga la última palabra. Gracias.